Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre. El día de hoy, hermano, continuamos con nuestro tema que estamos llevando, que lleva por título Tú pagas la consecuencia de tu desobediencia, ¿sí? Y estamos tratando en este tema el libro de Jonás, ¿sí? Y el día de hoy vamos a ver Jonás, capítulo 1, versículo del 11 al 2. Y del capítulo 11, del capítulo 1 al versículo 11 al capítulo 2. Y del capítulo 2 al versículo 2. Amén. Entonces, continuamos hoy, estimado oyente, viajando por el libro del profeta Jonás. Y vamos a ver algo que le aconteció a Jonás, ¿sí? En nuestro programa anterior concluimos nuestro estudio en el versículo 10 del capítulo 1 y comentábamos en este versículo que aunque Jonás había podido dormir tranquilamente, no cabía duda, hermano, que tenía una mala conciencia, ¿sí? Por su actitud de desobediencia que había tenido contra Dios. Entonces, de alguna manera, hermano, les debe haber dado a entender a aquellos marineros que al hacer aquel viaje estaba huyendo del Señor. Pero no creemos, hermano, que le hubiera dado mucha información al respecto a ellos sobre por qué o de dónde venía. Así que aquellos hombres le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? ¿Sí? ¿Por qué has hecho esto? Entonces, tengo que decir que esta pregunta, hermano, que es una buena pregunta, que en algunas ocasiones el no creyente le formula a un creyente, ¿sí? Y realmente puede acabar siendo una pregunta vergonzosa, que un no creyente le pregunte a un creyente algo así, que no eres cristiano, que no eres hijo de Dios. Esa pregunta es embarazosa para nosotros, ¿verdad? Entonces, puede presentarse una situación muy embarazosa. Por cierto, cuando un no creyente viene y le dice a un creyente, ¿por qué estás haciendo eso, hermano? Que te decía, yo pensaba que usted era un hijo de Dios. Eso, no sé si te ha pasado que eres sorprendido. A mí me ha pasado. Alguna vez me pasó que yo fui sorprendido cometiendo un error, como cualquiera, todos somos humanos. Y me dijeron, oye, que no vas a la iglesia tú, que no eres hermano. Y ahí tuve que detenerme. Entonces, volviendo a nuestra historia, hermano, creemos que ante esta pregunta de los marineros, Jonás debió haberse sonrojado, no solo una vez, sino varias veces, y hasta le dio vergüenza por la formulada o por cómo formularon la pregunta, ¿sí? Unos paganos le habían preguntado, ¿sí? A Jonás. Y esta pregunta tocaba el flanco débil de Jonás, tocaba el flanco débil de su vida, hermano, y ponía en evidencia las contradicciones de su fe en el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, así terminamos nuestro encuentro anterior presenciando la conversación entre Jonás y a la tripulación del barco, ¿sí? Quedándonos con la imagen de un profeta desobediente que habrá tenido que bajar su cabeza y rehuyendo la mirada de sus compañeros por vergüenza, ante una pregunta que demostraba más que ser un profeta débil y desobediente. Entonces leamos el versículo 11 de este primer capítulo de Jonás, que inicia un párrafo que hemos titulado Jonás y el pez, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: como el mar se embravecía
cada vez más le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Estos hombres, hermanos, reconocieron que se estaban enfrentando a una decisión muy difícil, ¿sí? Y quisieron que fuera Jonás quien tomara esa decisión. Y Jonás les dio una respuesta directa. Mira lo que respondió Jonás en el versículo 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará en torno nuestro, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Mira, hermano, Jonás reconoció, primero que nada, Jonás reconoció que la mano de Dios estaba detrás de todo este problema, ¿sí? Y de que él estaba actuando en su vida durante todo este tiempo. Él supo que la única solución al problema de la tempestad era sacarle a él de ese barco que se dirigía a Tarsis, ¿sí? Dios había determinado, hermano, que este hombre no se iba a ir a Tarsis, sino al lugar que Dios lo había mandado. Como dice el versículo 13, que dice: aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces, debemos reconocer, hermano, que estos marineros paganos tomaron en ese momento una posición muy digna, ¿sí? A pesar de las creencias de su religión, no quisieron arrojar a Jonás por la borda e hicieron todo lo que pudieron para apartar el barco de la tempestad antes de tirarlo al agua. Remaron con el mayor esfuerzo para acercar la nave a la costa, pero no pudieron lograrlo porque el mar estaba embravecido. En este punto del relato en particular, estos marineros paganos, hermano, nos presentan una imagen mejor que la de Jonás. Y si te fijas bien, demostraron ser hombres extraordinarios, ¿sí? Y dice el versículo 14, entonces, dice el versículo 14, clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. Mira, hermano, notemos ahora el cambio que estaba teniendo lugar en las vidas de estos hombres. Ellos se estaban dirigiendo entonces al Dios vivo. Ellos en esta oración se estaban dirigiendo al Dios verdadero. Por supuesto, hermano, estaban recurriendo a Él en un entorno de desesperación, ya habiendo notado que era Jonás el que tenía el pecado, ¿sí? Y clamaron a Dios para que los perdonara por lo que iban a hacer al no tener otra alternativa y deshacerse de Jonás. Entonces, el versículo 15 de este primer capítulo dice: tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Este hecho, hermano, nos revela de manera definitiva que esta era una tormenta sobrenatural. Pero aun aunque fuera una tormenta sobrenatural, estaba bajo el control de Dios. Porque dice el versículo 16, y sintieron aquellos hombres gran temor por el sacrificio, por el Señor, perdón. Sintieron aquellos hombres gran temor por el Señor y ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Esto nos recuerda, hermano, lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 9 y el versículo 10, donde dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dice el texto, hermano, que se apoderó de ellos un gran temor. Ellos no temieron a sus dioses paganos, sino que sintieron un temor reverencial por aquel Dios que es el creador del mar y de la tierra firme. Dice aquí que ofrecieron un sacrificio al Señor. Ese sacrificio señalaba al Señor Jesucristo, hermano. No había otra alternativa. Y añade el versículo 16 que le hicieron votos. Entonces,
¿Qué votos le habrán hecho al Señor, hermano? ¿No te has preguntado? Si has leído el libro de Jonás, esta es una pregunta habitual. ¿Qué votos le habrían hecho al Señor? ¿Le habrán prometido que le servirían? ¿O a través de esta experiencia ellos se volvieron al Dios vivo y verdadero? Mira, hermano, así es que algo bueno se logró de en medio de esta tempestad. Por causa de que Jonás estuviera a bordo del barco y por no haber sido arrojado al mar. Y por haber sido arrojado al mar, se salvaron 4 personas. O las personas que iban en el barco. No sabemos cuántas eran, pero se salvaron. Entonces, esto nos revela algo muy, muy cierto, hermano. Y te lo voy a decir así porque es verdad. En tu desobediencia, mientras tú vayas caminando y tú ya te pagaste el boleto para ir a donde tú quieres desobedecer, tú vas a pagar una consecuencia de lo que tú pagaste y la decisión que tú hiciste. ¿Sí? Esa consecuencia de la desobediencia la pagas tú. ¿Sí? Pero hay algo que debes de saber, no dejas de ser hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, pero eres un hijo en desobediencia. Entonces, aunque estés en desobediencia, llega gente mirando tu desobediencia, Dios va a utilizar algo para hacer que su mensaje no pare nunca. Y aún a ti te va a utilizar en desobediencia para que los demás se salven. ¿Sí? Vas a ser un objeto de vergüenza. Todos lo van a notar. Inclusive te van a desechar. En el problema nadie te va a escuchar. Pero ellos van a ver cómo te está utilizando Dios, porque aquí en este relato ellos se dieron cuenta que Él era el malo y a ellos les estaba haciendo daño que Él estuviera con ellos en ese problema. Entonces lo desecharon y ellos creyeron a Dios. En la desobediencia de Jonás, Jonás ya iba nadando para ponerse a salvo. ¿Sí? Él no se dio cuenta de que ellos se salvaron, de los votos que hicieron. En la desobediencia, Dios salvó a estas personas del barco. Y ellos creyeron a Dios. Entonces, ahora, vamos a observar lo que le sucedió a Jonás. Leamos el versículo 17, que es el último versículo de este capítulo 1 de Jonás, que dice: pero el Señor tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mira, esto es otra cosa que vamos a notar. Cuando tú estás fuera de la presencia del Señor, tú pagas el boleto de tu desobediencia, ¿sí? Y te vas en tu viaje en desobediencia, pero Dios, lo curioso es que no te va a detener en tu viaje de desobediencia, para que no vayas y no lo hagas, para que dejes de hacer la desobediencia que quieres hacer. En primera, porque ya estás grande, ¿sí? Tú sabes lo que quieres. En segunda, porque tienes libre albedrío y tú sabes lo que estás eligiendo para tu vida en ese momento. ¿Te das cuenta? Todas las decisiones que tomamos, nuestras decisiones son infundadas en base a algo, ya sea una acción que vamos a hacer o una acción que no queremos hacer. Entonces eso lleva a una reacción. En este caso, la de Jonás fue la de desobedecer. Y en tu caso, hermano, si tomas una decisión que sabes que no le agrada a Dios, Dios no va a crear algo para hacerte regresar. En la tormenta, hermano, cuando Jonás lo echaron al mar, él iba tirando brazadas, fíjate bien. Entonces, dice el versículo 17, que el Señor tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás.
En tu camino de desobediencia, Dios ya tiene dispuesto algo. No que Él lo creó, simplemente ya existía. Y eso se va a poner en tu contra, hermano. ¿Sí? Tú pagas la consecuencia de tu desobediencia. Me voy a ir a vivir a otra ciudad. Ok. ¿Y Dios qué te dijo? Voy a hacer esto porque a mí me conviene más. Oh, muy bien. ¿Y Dios qué te dijo? Me voy a poner de novio con esta persona porque, bueno, no me aporta mucho, pero es lo que hay. Sí, comodidad, confort, ¿qué es lo que Dios te dice? Es ahí donde Dios utiliza la misma elección que tú hiciste, ¿sí? Lo que tú dispusiste para desobedecer es lo mismo que Dios utiliza para hacerte regresar, ¿sí? Ahora, volviendo al tema, aquí no se menciona una ballena de acuerdo con la creencia popular, porque hasta a mí me contaron desde niño, traía la creencia de que era una ballena, ¿sí? Personalmente, hermano, y viendo el tiempo de esa época, pienso que fue un pez luna gigante, porque esos peces crecen descomunalmente y tienen una forma como de ataúd. Ahorita te voy a decir por qué. Entonces, ese es un pez, ¿sí? Y ese pez comienza muy chiquito y cuando no tiene depredadores naturales, crece inconmensurablemente, crece muy grande, hermano. Entonces, según mis investigaciones, y yo pienso que más bien era un pez luna, pero bueno, a nosotros nos han enseñado la creencia popular que era una ballena. Entonces, aquí en el relato no se menciona una ballena, de acuerdo con la creencia popular. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 40, la palabra que fue usada por Cristo, ¿sí? Fue la palabra ketos, ¿sí? La palabra griega ketos. Y se tradujo correctamente en la revisión a gran pez. Aquí también, como ya vemos, se lo llamó un gran pez, ¿sí? Como lo acabamos de leer. No, personalmente, hermano, no creo que fuera una ballena. Que lo importante fue el hecho de que este pez fue preparado por el Señor para este evento especial, ¿sí? Él ya existía, él nomás preparó al pez porque él ya sabía lo que iba a pasar. Y se tragará a Jonás. En mi opinión, quiero que sepas que todos los temas que yo hago son en mi opinión personal, hermano. Bueno, ¿sí? Yo hago investigación, yo busco y hago mis temas. Entonces, en mi opinión, en lo que se refiere al pez, aquí estamos frente a un milagro. En el sentido de que se trató de un pez especialmente para tragarse a Jonás, ¿sí? Ojo con eso. El versículo dice que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero observemos que no se nos dijo que Jonás estuviera vivo dentro del pez. ¿Ok? Hay que notar eso también. Entonces, si revisamos el calendario y el horario de viaje que fijamos en la introducción, veremos que en el capítulo 1, Jonás salió de Israel, que su destino era Nínive, pero que acabó llegando al vientre de un pez, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el relato bíblico no nos dice que Jonás
había muerto o estaba vivo, ¿sí? Simplemente fue tragado, ¿sí? Quiero que tengas en mente la muerte de Cristo. Ok, Jesucristo, cuando murió, Él estuvo 3 días muerto. ¿A dónde fue cuando murió? Estuvo en la oscuridad, fue al infierno. Sí, 3 días no supieron nada de Él. Ahí vamos, ahorita voy a aclarar. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar al capítulo 2. Entonces, en este capítulo nos informa que Jonás iba a dejar el pez, que su destino era la ciudad de Nínive y que llegaría a tierra firme, ¿sí? Sin embargo, en primer lugar, quiero examinar la experiencia de Jonás dentro del pez, ¿sí? Leamos entonces el versículo 1 de este segundo capítulo para intentar responderte la pregunta que ahorita te hice. Entonces, aquí nos da otra pregunta, ¿sí? Que quiero que notes. ¿Cuándo oró Jonás? Fíjate bien. Fíjate bien. Dice la palabra, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Ojo aquí. Ahora bien, alguien podría decir, ¿pero ustedes creen que Jonás estaba muerto dentro del pez? Y que Dios le levantó entre los muertos. Ojo, ojo aquí. Pero aquí dice que Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Esto es cierto, hermano. Pero nuestra pregunta es, ¿cuándo pronunció Jonás esta oración? ¿Sí? ¿Pronunció esta oración al principio cuando acababa de entrar en el pez? ¿O quizá cuando se encontró ahí dentro consciente de esta situación precaria en la que él se encontraba? Y entonces expresó esta oración a Dios para que Él le contestara. Fíjate bien las preguntas. Decidió pensar en la forma en que presentaría su oración a Dios durante 2 días anteriores. Y al llegar el tercer día, dirigírsela a Dios. Fíjate bien, fíjate bien. Mira, hermano, si Jonás actuó de esa forma, entonces nuestra interpretación está completamente equivocada. ¿Sí? Pero si conocemos algo de la naturaleza humana, diremos que Jonás no esperó demasiado tiempo para pronunciar esta oración. ¿Sí? Porque nosotros, hermano, ya conocemos la verdad. Te voy a decir por qué. Nosotros en el momento que nos olvidamos de Dios, en el mismo momento que tenemos un problema, lo primero que hacemos es que orar a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando este hombre se encontró en esa condición desesperada, podemos estar seguros de una cosa. Él comenzó inmediatamente a orar a Dios. ¿Sí? Como tú y yo lo hemos hecho alguna vez. En realidad, hermano, podríamos imaginar que quizá hasta oró cuando se estaba deslizando por el interior del pez, por el tracto intestinal del pez hasta su estómago, finalizando su oración cuando llegó a los ácidos gástricos del estómago. ¿Sí? Fíjate bien. Cuando las personas, hermano, están viviendo momentos de crisis, no expresan una oración preparada. ¿Sí? Recordemos que él era profeta. Cuando estás en crisis y en un apuro, ¿qué es lo primero que haces? Dios mío, ayúdame. ¿O no? Yo lo he hecho. Mira, Dios mío, esta persona. Mira, Dios mío, mi situación. O sea, no te pones a decir, Dios mío, vosotros sois, nosotros. Hasta te cambia la voz cuando estás orando preparadamente. Vosotros sois hermanos, hermanas. ¿Sí? Pero cuando tienes una crisis, hermano, haces algo como, Dios mío, ayúdame. Perdóname. Mira mi situación, cámbiala, Señor. ¿Sí?
Entonces, cuando las personas están viviendo momentos de crisis, no expresan una oración preparada, hacen más bien una oración inmediata y se van directo al grano porque están a punto de perecer o están en una situación muy precaria como para ponerse a decir oraciones sustanciosas y muy preparadas. Cuando llega la crisis, hermano, todos se dirigen al grano. Yo también lo he hecho. Mira, te voy a contar una historia. Cierto pastor, ¿cómo me acuerdo del pastor? En todos mis relatos me acuerdo del pastor. Es que en verdad, hermano, sufrí sufrí del trastorno del hermano nómada por mucho tiempo, tengo que decirlo. Y vagué mucho de iglesia en iglesia. Y conocí muchos hermanos, conocí muchos pastores. Entonces, y tengo muchas historias, gracias a Dios, por la experiencia, ¿verdad? Entonces, cierto pastor había sufrido un accidente, ¿sí? En el cual había perdido un dedo de la mano derecha. Entonces, cuando alguien le preguntaba cómo había sido llamado al ministerio cristiano, a lo cual cuál había sido su llamado, él levantaba la mano y movía lo que le quedaba en el dedo que había sido amputado. Si no es burla, simplemente él levantaba el muñoncito que le quedaba. A la gente naturalmente le preguntaban, ¿no? ¿Qué quiere decir usted con esto? Que levanta la mano y pues le falta un dedo. Y entonces él le contaba la siguiente historia. Cuando él era joven, mi padre era miembro de una iglesia. Y un día vino un predicador y tuvo reuniones en la iglesia de mi padre por semanas. La primera noche que predicó, su padre, que predicó el hermano invitado, su padre lo hizo adelante, ¿sí? En los primeros asientos. Ellos estaban ahí. Y el predicador lo hizo sentir muy incómodo, ¿sí? Porque sabía que se estaba hablando se estaba dirigiendo a él en el mensaje, aunque el predicador no lo conocía. A muchos nos ha pasado que el mensaje es para ti y él ni te conoce. Entonces, su padre lo obligó a ir a la segunda noche y él sabía que si permanecía ahí, no lo aceptaría, no solo aceptaría a Cristo como su Salvador, sino que también iba a entregarle su vida dedicándose al ministerio. Porque yo sentía algo que podía ser como un llamado a él mismo. Él en lo que me platicaba es que él sentía que él iba a ser como un llamado para él mismo, ¿sí? Si se volvía a sentar ahí enfrente. Así que esa noche, hermano, cuando todos se fueron a dormir, recogió algo de ropa y huyó a otra provincia, ¿sí? En la que consiguió trabajo en un aserradero. Entonces, pues, él cuenta que los aserraderos antiguos eran muy grandes y tenían un gancho muy grande, ¿sí? Y con él se hacían rodar los troncos de los árboles hacia el transportador, los enganchaban y se movían pues por medio de una cadena. Y esa cadena los llevaba al lugar donde estaba la sierra, que cortaba cada tronco por el medio, ¿sí? A lo mismo de lo largo. La tarea de ese joven consistía en hacer rodar los troncos hacia el transportador. Dice el hermano que después de haber trabajado por unas 2 semanas ahí, se quedó sin troncos. Así que el capataz consiguió unos troncos viejos que estaban ahí y que por algún motivo las personas que lo iban a comprar lo iban a rechazar o ya lo habían rechazado. Y allí había un tronco que antes había sido cortado hasta la mitad. Próximamente, pero por alguna razón no se concluyó la tarea y lo retiraron sin terminar de cortarlo completamente. Entonces el joven hizo rodar este tronco hasta el transportador, el cual lo llevó hasta la banda, que lo llevó hasta la sierra. Pero entonces el tronco se abrió, hermano, por donde había sido previamente cortado. Y allí quedó trabado el dedo índice de este pastor, que en ese momento era un joven. Entonces, cuenta el hermano que él se sintió arrastrado por la sierra hacia la sierra por la cinta, o sea,
iba por la cinta transportadora y lo estaba jalando porque tenía el dedo atorado. Y él, en su desesperación, comenzó a gritar tan fuerte como podía a todo pulmón. Pero en ese momento el tronco ya había llegado a la sierra y comenzó a cortarlo, ¿sí? Entonces, si usted alguna vez ha visitado uno de estos aserraderos, sabrá que si oye un ruido ensordecedor o en alguna maderería, ¿sí? Simplemente cuando prenden la sierra, o una cepilladora, es un ruido que te tienes que poner tapones. Entonces, pues nadie podía oír los gritos de él. Entonces, él siguió gritando, hermano. El hermano cuenta que él continuó gritando con todas sus fuerzas, mientras continuaba siendo atraído hacia la sierra. Y cuando pasó por la sierra, por supuesto le cortó el dedo. Pero ello lo libró del tronco, y entonces pudo arrojarse a un lado y no sufrir más daños, ¿sí? Contó también el joven, el pastor, cuenta que pasaron unos 45 segundos hasta que lo alcanzó la sierra. Y en esos momentos, en esos 45 segundos, oró al Señor. ¿Y qué crees que hizo, hermano? Aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en una oración de 45 segundos. Y entre otras palabras que le dijo, le prometió que se dedicaría al ministerio cristiano y a cumplir su voluntad. Yo creo que eso sí alcanza a decirle a alguien. Yo lo he tratado de hacer. Dios mío, si me libras de esto, te prometo. Y ahí se agarran. 45 segundos duró la oración de aquel joven, ¿sí? Y dice el hermano que en aquellos 45 segundos le dijo al Señor más cosas que lo que le habría dicho en una hora de oración planificada. ¿Te das cuenta, hermano? Este pastor pronunció una oración en el mismo momento que llegó la crisis. En esos momentos son los que usted y yo oramos, hermano, cuando nos encontramos ante un peligro o cuando nos encontramos en una situación de emergencia. No nos demoramos ni un segundo en orar, ¿sí? O si ya está pasando, lo primero que hace es gritar el nombre de Dios. Entonces, así fue que, como imaginamos antes, posiblemente Jonás hiciera esta oración mientras bajaba desde el tracto intestinal del pez hasta llegar al estómago del mismo pez, ¿sí? También creemos que en su oración, hermano, dijo más cosas que las que se expresan en el relato bíblico. Quizás lo que tenemos de esta oración fue una versión resumida, porque recuerda que el mismo Jonás está escribiendo su experiencia. Algunos colocan muchos énfasis sobre el término temporal. Entonces, en el versículo 1, hermano, que dice entonces, oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, dan por sentado que después de haber estado, fíjate bien, Jonás dentro del pez, dan por sentado que después de haber estado dentro del pez durante 3 días y 3 noches, entonces oró Jonás. Pero mira, hermano, esto no es lo que significa este término en este contexto, ¿sí? Es una de las características del idioma hebreo, hermano, presentar el relato completo de un hecho y después regresar a enfatizar el detalle importante. Es una característica normal del idioma hebreo, ¿sí? Esta misma técnica fue utilizada en el libro de Génesis, en el relato de la creación. Ahí se presentó el relato de 6 días de creación y después Dios retrocedió en la narración para ofrecer un informe detallado de la creación del hombre, ¿sí? Y es cuando empezó a añadir detalles, ¿sí? Intentar construir una suposición sobre el término entonces, entre comillas, entonces, yo lo uso mucho este término, ¿sí?
Pero intentar construir una suposición sobre el término sería erróneo. Lo que simplemente se dijo aquí, hermano, fue que Jonás se disponía a presentarnos una historia en detalle, es decir, lo que sucedió realmente dentro del pez. Ahora, leamos el versículo 2 de este segundo capítulo de Jonás, que da comienzo a un párrafo que titulé La oración de Jonás. Y dijo, dice la Biblia, y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno, fíjate bien, pon atención aquí, hermano. Lo voy a volver a leer, voy a retomar para que veas a lo que te dije ahorita, ¿sí? De la vida y la muerte de Cristo y de Jonás, al principio te lo comenté. Aquí es donde vamos a aclarar. Dice el versículo 2 del capítulo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ok. En primer lugar, hermano, destacamos que Jonás dejó constancia de que el Señor escuchó su oración. ¿Sí? Dice aquí, desde el seno del Seol clamé. Fíjate bien. Esta es una traducción correcta de la palabra hebrea original. El Seol, y es muy dado que a veces esta palabra la Biblia la traduzca como sepulcro. ¿Sí? El Seol en la Biblia se traduce sepulcro y en otros lugares el mundo invisible. Fíjate bien, si agarras la traducción al Nuevo Mundo, ahí va a decir el mundo invisible, con referencia a la morada de los muertos. ¿Sí? Fíjate bien, pon atención, ojo aquí, se está poniendo bueno. Entonces, si te das cuenta, hermano, esta es una palabra que de cualquier forma en que uno la considere, tiene que ver con la muerte, asociada con el cementerio, y no se puede traducir de otra manera en ningún otro lugar. ¿Sí? Sepulcro es la muerte, el Seol es la muerte, el Seol es el sepulcro. ¿Sí? Y no hay otra manera de traducirlo. Entonces, por lo tanto, dando mi punto de vista personal, yo creo que Jonás estaba diciendo que el vientre de aquel pez era su tumba, el sepulcro, como el lugar donde se encuentran los muertos. Jonás fue consciente, hermano, de que iba a morir. ¿Sí? Jonás era consciente que en su desobediencia él iba a morir tragado por un pez, y que Dios le oiría y lo resucitaría de los muertos. Mira, esto me pasó después de escuchar un sermón sobre este mismo tema. ¿Sí? Un joven fue a hablar con el pastor de una iglesia y le manifestó su deseo de aceptar a Cristo. El pastor le preguntó, ¿por qué no había pasado al frente desde antes? Y este joven respondió, es que el tema era un problema que no podía superar, hermano, de Jonás. Al explicárselo, el joven le dijo, yo no puedo creer que un hombre pueda vivir 3 días y 3 noches dentro de un pez. Y el pastor rió. Yo iba a hablar con el pastor y yo estaba escuchando a este joven. Entonces el pastor soltó una sonrisa. Una sonrisa de no te preocupes, aquí te lo explico. Y le respondió el pastor, ¿y quién le dijo a usted eso, hermano? Y él a su vez respondió, bueno, parece que es lo que la Biblia da a entender. Y también en mi opinión, yo creo que eso pasó y de mucha gente también piensa lo mismo. Entonces el pastor continuó diciéndole, para empezar, mira, Jonás dejó en claro que el vientre del pez era su tumba y un sepulcro en donde se encuentran los muertos. ¿Sí? El joven sorprendido, hermano, dijo entonces,
Entonces quiere decir que él realmente murió. Esto significa que Dios lo resucitó de los muertos. Pues eso fue exactamente lo que sucedió, le dijo el pastor, apoyando a sí mismo mi punto de vista. ¿Sí? Ahora, el joven dijo, el hermanito dijo, pues ese fue un milagro mayor, que si Jonás hubiera sido mantenido vivo en el pez durante 3 días y 3 noches. Y realmente fue un milagro mayor porque se han escuchado testimonios de otros hombres que han sobrevivido a la misma experiencia. Mira, hermano, debo ser consciente, con esto que te acabo de decir, que algunos no adoptarán este punto de vista personal que tengo sobre la muerte y resurrección de Jonás dentro del pez. Y por supuesto, aunque te di todas las relevantes sobre esto, respeto todas las opiniones de todos los hermanos. Esto es solo mi opinión personal, ¿sí? Y es lo que yo creo. Mira, te voy a poner un ejemplo. La otra opción mencionada fue que Dios le hubiera mantenido con vida todo el tiempo que permaneció en el pez. Y creemos que Dios, hermano, con su poder, sin duda podría haberlo preservado con vida en aquel lugar, aunque la opinión que personalmente compartí sobre la resurrección de Jonás a los 3 días fue que la Biblia no se refirió a esta posibilidad. Él reconoce que la interpretación general y más popular, así como la de la mayoría de los maestros y expositores bíblicos, es que Jonás estuvo con vida durante aquellos 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Sí? Y se respeta la opinión. Entonces, resumiendo, diré que mi opinión personal de la pregunta no radica en que si Dios podía o no mantener a Jonás vivo dentro del pez. Por supuesto que no, que él podría hacerlo. Dios puede hacer eso y puede hacer más. Pero la cuestión realmente es aquí, ¿lo mantuvo Dios con vida? En otras palabras, ¿fue el milagro el mantenerlo con vida? ¿O fue el milagro resucitarlo de los muertos? Fíjate bien, ¿cuál fue el milagro? ¿Mantenerlo con vida o resucitarlo de los muertos? Entonces, teniendo en cuenta este libro, ilustra la resurrección, ¿sí? Personalmente creo que Dios lo resucitó de los muertos, aunque reconoció que esta no era una afirmación dogmática, aunque reconoció que esta no era una afirmación dogmática, ¿sí? Y yo lo creo así, hermano, porque tipifica totalmente este relato de Jonás a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué piensas tú. Entonces, bueno, vamos a poner un punto suspensorio aquí, hermano. Amén. A nuestro estudio del día de hoy. Le agradecería mucho su compañía, hermano, en esta etapa en la que estamos estudiando el libro del profeta Jonás. Y como esperamos continuar contando con su participación el día de mañana, el día lunes, yo hago los temas de lunes a viernes, lo espero el día lunes, pero no antes le quiero dejar una sugerencia. Si ya lea el resto de este capítulo 2 y familiarícese con el tema, así con la oración misma que pronunció Jonás. Si gusta puede reproducir y reproducir el tema del día de hoy, para si tiene alguna duda, o me puede mandar un mail. Mándeme un mail, hermano, a ministerio los últimos de la fila, todo junto, ministerio los últimos de la fila @gmail.com, y ahí me voy a poner en contacto con usted y le puedo dar una explicación más detallada. Así que lo esperamos el día lunes, hermano, en punto de las 7 de la tarde, para continuar con nuestro viaje a través de la Biblia, mis amados hermanos. Que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Mis hermanos, este es el tema del día de hoy.
ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.